escuchan bien? Sí, profesora. Sí, profesor, se escucha bien. Ok, excelente, perfecto. Sí, perdón, ¿saben qué, chicos? Que fue todo un tema en la confusión de que no había clases, no había, ¿cómo se llama? No estábamos conectados, ¿no? Más bien no había liga de la clase. Le pedí a Gina el viernes pasado que me apoyara haciendo precisamente la agenda de las citas con una sola liga para no estarnos haciendo citas cada clase, pero la verdad es que tuvimos reuniones después de que acabamos clase y terminamos muy tarde y entonces seguramente se le olvidó. Entonces me pasó lo mismo con el otro grupo que tengo de 8 a 10, tampoco tenían como la cita para la clase y eso. Entonces, bueno, ahorita terminando, espero que ya se genere, se pueda mandar para no tener ahí ningún tema. También lo que vi fue que no he revisado correos. Ayer sí definitivamente me desconecté por completo de la computadora, tuve otros temas, y por ahí vi hace rato como que correos y no sé qué. Al ratito los reviso y los checo y contesto. Entonces, bueno, no sé si llegó alguien nuevo después de semanas y bajas. En el otro grupo sí llegó todavía alguien más, 2 personas nuevas. No sé si en este grupo llegó alguien más o somos los mismos de la semana pasada. Pareciera que somos los mismos, solamente una persona se dio de baja. Gracias, Max. ¿O quién me habló? ¿Max? Sí, yo hablé. Ok. ¿Quién se dio de baja, Max? Creo que se llamaba Beatriz Cuellar o algo así, porque fue la que le había dado una invitación para el grupo de WhatsApp y en la semana vi que se salió. Ok, muy bien. Entonces, Max, esta semana ayúdame por favor con la lista de tus compañeros y con los correos institucionales que pedí y las características del Excel, sí, para poderlo mandar a rectoría y ya rectoría pueda darlos de alta en el aula, sí, para que va a ser básicamente que la vamos a utilizar para hacer nuestros exámenes y para subir nuestro proyecto. Y si alguien quiere subir alguna otra tarea, pues también lo puede hacer. ¿Sí, Max? Sí, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, listo, vamos a empezar. No sé si hayan tenido oportunidad de revisar algo del libro, o si alguien me quiera recordar o recapitular en la parte que estamos. Y también ayúdenme a recordar, en este grupo, nada más tenemos a un compañero de computación, ¿verdad? Los demás todos son de administración. Bueno. Sí, profesora. Ok, perfecto. Diana, ¿cómo estás, Diana? ¿Estás aquí? ¿O no? Sí, bueno, profesora. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Ok, Y andamos. ok, muy bien. Perfecto. Estamos atentos, Diana. Gracias, profesora. Perfecto. Entonces, ¿alguien me quiere compartir qué es la parte que revisamos? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Pues, profesor, yo tengo duda con respecto a lo del trabajo. Ya ve que nos explicaba lo del proyecto. Bueno, yo leí las lecturas, de hecho, el capítulo 1 y capítulo 2. Sí encuentro bueno, yo sé que me llamó la atención una gráfica para realizar el proyecto. De hecho, sobre etapa del proceso de proyectos de inversión. De hecho, creo que en el formato, ¿cómo se llama? Tu archivo eso de su proyecto, profesora, creo que sí tiene un poco más, bueno, tiene relación con las fases de la etapa del proyecto de inversión, ¿no? Lo que pasa aquí, que muestra un cuadro sobre las etapas de preinversión, decisión, inversión, recuperación, evaluación y ajustes. No sé cómo se puede, digamos, relacionarlo con el archivo de Excel, bueno, con el proyecto, no sé si cómo,
cómo se dice cómo aterrizarlo con las fases del proyecto que describe en el capítulo 2 de etapas de un proyecto de inversión sobre esas fases. Eso como que me llamó la atención de la lectura. Ya que usted nos mostró un archivo en Excel de que cómo tiene que dividirse el proyecto, que tiene que tener estados de cuenta, estados de posición financiera, presupuesto y caja. Y eso es lo que, una relación de eso. Ok. Tú no le encontraste relación, ¿no? ¿Qué libro leíste, Narciso? La de Morales Castro, Ok. ¿Y no le encontraste relación con el Excel que yo presenté? sí la encontré nada más en la parte de lo que sería, ¿cómo se llama? En estudio financiero. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita te contesto. Bueno, te contesto de una vez, si no después se me van las ideas. Lógicamente, Narciso, lo que hace Lara Flor, lo que hace Arturo, un buen colega de la UNAM, es pues presentar, ¿no? Lo que es un proyecto de inversión y sus facetas o sus fases, ¿no? ¿Sí? Que te habla del estudio de mercado. Estoy proyectando, ¿verdad? Estoy proyectando, chicos. Sí, sí está proyectando. Sí. Te habla del estudio de mercado, te habla del estudio técnico, del estudio administrativo, del estudio financiero. Déjame ver si tengo, sí lo tengo por aquí. Dame un minuto. Y bueno, es lo que hace, ¿no? O sea, lo que hace, si leíste el capítulo 2, no sé qué versión tienes, etapas y estudios de los proyectos de inversión. De inversión. Ajá, y es el capítulo 2 y el capítulo 1, pues básicamente es identificación de los proyectos de inversión. ¿Sí? Sí, Esa es la versión, ¿así se llaman así los capítulos? sí, profesora. Ok. Identificación de proyectos de inversión. ¿Mande? Sí, está bien, profesora. Sí, entonces ahí lo que tú tienes es básicamente, pues, cuando te habla de la identificación del proyecto de inversión, pues te habla precisamente de una parte introductoria, donde vienen, pues, por qué se debe de invertir, ¿no? Entonces te explica cuáles son las razones, que las razones tienes que tomar en cuenta el tiempo, tienes que tomar en cuenta el riesgo y tienes que tomar en cuenta, pues, cuál es tu rentabilidad. Te dice por qué debes de invertir, ¿no? Si es porque se necesita inversión, si es porque tiene excedente de capital, no sé si lo diga en esas palabras, ¿eh? Te habla después de un proyecto, ¿qué es un proyecto de inversión? ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios que se tienen que realizar para hacer un proyecto de inversión? Y te habla del proceso de la evaluación del proyecto de inversión, ¿sí? Y ahí se acaba el capítulo 1. Ok, entonces básicamente, ¿qué hizo Arturo en este capítulo? Pues decirnos qué es la inversión, ¿no? Decirnos qué es la inversión y decirnos cuáles son las razones por las cuales vamos a realizar proyectos de inversión. Y las fases de un proyecto de inversión. El capítulo 2, que es un capítulo como introductorio, el 1. El capítulo 2 ya te habla de esta parte que le mostré acá, que son las etapas ya de un proyecto de inversión. Y ahí te habla de un poco ya de lo que hemos estado hablando, Narciso, que yo les dije, una lluvia de ideas. Te habla de la generación de la idea. Una lluvia de ideas acerca de cuál es el proyecto que vamos a desarrollar, que nos gustaría desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de la empresa? Y nos habla toda esta parte del proceso de preinversión, del proceso de evaluación, del proceso de decisión, de inversión, de recuperación, de la parte de la evaluación, que es la evaluación financiera y la evaluación económica y los ajustes.
Y sí te va hablando un poquito del estudio técnico, un poquito del estudio administrativo, en general, un poquito de todo, ¿sí? Y ahí se acaba. Ya después, que es como un capítulo, después de la inversión, de entender qué es la inversión y después de entender por qué razones vamos a invertir, viene la etapa de preinversión. Y ya después lo que hace en el siguiente capítulo es ir hablando de cada una de las etapas del estudio, ¿ok? Hasta ahí se queda. Entonces, va entrando al estudio de mercado, va entrando, no sé si al estudio técnico le llama estudio técnico, y así a cada uno de los estudios a los que tenemos que llegar, ¿no? Al estudio técnico él le llama estudio administrativo, creo. Entonces, en la parte financiera, que ya tendrías que irte al capítulo, porque no te habla nada de la parte financiera, tendrías que irte al capítulo 7, que es el capítulo del estudio financiero. Ese no lo leíste, ¿o sí? No, profesora. Ok, entonces, hasta lo que hemos dicho ahorita, él no te ha hablado de nada. O sea, no sé en qué parte quieres ligarlo con el Excel, porque si tú te vas al capítulo 7, que es el de estudio financiero, ahí lo que él te dice es, pues, ¿cuál es el objetivo del estudio financiero? Y precisamente empieza con los estados financieros. En el Excel que yo les mostré, si te acuerdas, viene la primera parte que era, creo que le llamo registro de actividades, la primera hoja. Y después en otras hojas viene el balance general, y en otras hojas viene el estado de flujos de efectivo, y en otras hojas viene el estado de resultados, ¿sí? Entonces, lo que va haciendo Arturo es, pues eso, te lleva a hablar en términos generales de todo lo que, de los costos, de los gastos, del balance, de resultados, del flujo, etcétera, y llega después a la parte del valor del dinero en el tiempo, que es la parte que ese es otro tema que vamos a ver, entender la parte del interés, entender la parte de cómo el dinero en el tiempo va perdiendo valor o va ganando valor, ¿no? Yo no sé si y después ya les habla de los métodos de evaluación de los proyectos de inversión dinámicos, sí les habla del BPN, sí les habla de la TIR, ¿no? Y creo que ahí se queda, ¿ok? Entonces, les habla del punto de equilibrio, ajá, estoy revisando, y les habla, pues, creo que de los riesgos, ajá, de los riesgos que se deben de tomar en cuenta en todos los proyectos de inversión, y pues vienen algunas tablas, vienen algunos gráficos, y viene o termina, supongo que en el análisis de sensibilidad. Entonces, pues hay que leer el capítulo 7 primero, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pues no vas a encontrar nada de lo que yo expliqué en el Excel. Si quieres relacionarlo o intentar relacionarlo con el Excel, habría que leer específicamente el capítulo 7, que es el estudio financiero, que es esta última parte de este oval que estoy presentando aquí. Ahora, es una forma de apoyarte en un libro de texto, que es pues la literatura que está sugerida en el curso, pero no esperes que Arturo de Castro tenga el Excel que yo mostré, porque son cosas diferentes. Arturo de Castro te va llevando por algunos temas, ¿no? Te va diciendo cuál es la importancia de los temas financieros que se tienen que tomar en cuenta en la elaboración de un proyecto de inversión, ¿sí? Pero no te está presentando, y te presenta algunos ejemplos, y tú vas trabajando esos ejemplos, pero no te presenta un proyecto integrado, o no te presenta un proyecto como el que estamos pretendiendo hacer. ¿Cuál es el valor agregado de este curso? Que tú vas a tomar en cuenta, y que lo dije, que tú vas a tomar en cuenta la literatura que existe, pero que además lo vas a aplicar, en un caso real, porque los datos no van a ser inventados. ¿Cuál es el valor de este proyecto, Narciso? Que tú vas a relacionar los datos. Todas tus hojas están relacionadas. Es una macro que va teniendo relación y toda está formulada, y todas las hojas tienen relación con todo. Eso no lo tiene ningún libro, en realidad. Ningún libro de texto. Ese es el valor agregado.
Y que cuando tú termines con el curso, lo que vas a tener es precisamente un proyecto de emprendimiento, ¿no? Si es que así decidiste que fuera, y con todas y cada una de las fases que debe llevar un estudio, un proyecto de emprendimiento, un plan de negocios, ¿ok? Y además, con toda la parte del estudio financiero elaborado. No sé si conteste tu pregunta. Sí, profesor, ya me dio un poco más de claridad que estos son los elementos que debo de tener en mente, pero aparte tengo que agregar cosas conforme va desarrollando mi proyecto, ¿no? Pero estos son los elementos necesarios como para comprender cómo se va a desarrollar el proyecto de inversión. Sí, Sí, estas son las fases que, sí, de acuerdo a la teoría de evaluación de proyectos, todos los proyectos deben de contener, ¿sí? Que son las fases genéricas. O sea, yo lo que dije fue, ustedes van a poner en marcha sus conocimientos de mercadotecnia, aquí, en donde está mi cursor, que es el estudio de mercado. Y van a poner en marcha toda la parte que tiene que ver con sus estudios administrativos, con la parte administrativa, que tiene que ver con cómo hacer un organograma o un organigrama, que tiene que ver con cuestiones de personal o cuestiones de capital humano, etcétera, ¿no? Tienen que tomar en cuenta también, les dije, incluso algunas de las clases, si es que tuvieron alguna vez derecho, ¿no? De cómo conformar a la empresa, ¿ok? Porque sabemos que por definición, una empresa es una entidad compuesta por dos o más personas, que tiene o no fines de lucro, ¿no? En nuestro caso, estamos hablando de una empresa o un proyecto que sí queremos que tenga lucro, ¿sí? Pero además estamos viendo que por definición esa empresa tiene que estar compuesta por un capital social. Entonces, vamos a ver cómo vamos a conseguir ese capital social. ¿Sí, Narciso? En mi ejercicio, en la hoja que yo les mostré, mi capital social creo que era de 200,000 pesos. Entonces, ahí yo les explico de dónde obtuve los 200,000 pesos. Entonces, es ir aplicando cada uno de los conceptos que sabemos y que hemos aprendido en un proyecto integral que tenga todas las etapas para poder llegar a la decisión si ese proyecto lo voy a aceptar o lo voy a rechazar. ¿Sí? sí, profesor. ¿Y cómo lo voy a aceptar o cómo lo voy a rechazar? Lo voy a aceptar conforme a lo que me diga toda la información financiera. Pero además toda la información financiera que yo busqué, que yo investigué, que es información verídica, que es información real. Entonces, bueno, el alcance o la meta es eso, tener ese proyecto para cuando termine el trimestre. No se preocupen si el proyecto no queda al 100 terminado, ¿sí? Porque obviamente es un proyecto que a lo mejor nos demandaría más tiempo, pero sí les voy a decir algo. No sé aquí, por ejemplo, quienes ya hicieron su tesina, pero quienes no hayan hecho su tesina, esta materia con este proyecto puede ser materia de una tesina, ¿sí? Entonces, no esperen ni no se preocupen que yo espero un gran proyecto o un proyecto al 100% terminado. Obviamente sí, voy a calificar en función de todo lo que logren hacer, pero entiendo que tendrían que desarrollar todas las etapas del proyecto. Y a mí lo que me interesa es que desarrollen la parte financiera. Obviamente yo necesito tener las anteriores para poder llegar a la financiera. De hecho, la financiera es la última, porque me la pasé recolectando datos e información en el estudio de mercado, en el estudio técnico y en el estudio administrativo. No sé si quede claro para todos. Sí, profesora. Ok. Entonces no vamos a poder encontrar, ¿no? Una relación ahorita entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro con el Excel que yo les presenté. Si quieren encontrar una relación, váyanse al capítulo 7, que es el capítulo específico del estudio financiero. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Narciso. De nada, profesor. De nada, profesor. Y gracias por prender, Diana y Narciso, su pantalla, y Max. ¿Alguna otra pregunta?
No, sí me gustaría agregar que sí, bueno, a lo mejor este Morales a lo mejor no es tan explícito. El de Vaca Urbina también está bastante completo, por si no lo han encontrado, o bueno, ya se los había mandado al grupo, pero si nada más han leído el de Morales, sí les recomendaría que leyeran el de Vaca. Sí, ¿lo compartiste en el grupo, Max? Sí, compartí los dos por si alguien no había encontrado el PDF, se los compartí. Si lo quieres compartir a todo el grupo en el correo, por favor, en el correo que se llama, tenemos uno que se llama clase y uno que se llama curso, en el correo donde vamos a repartir, donde vamos a compartir algunos recursos. Yo ahorita por las prisas, creo que mandé la clase o la conexión al correo no sé si de clase o de curso, no me fijé, pero se supone que tenemos dos correos abiertos, uno que se llama curso y uno que se llama clase. Entonces, el que dice clase es donde vamos a agendar las clases y el que dice curso es donde vamos a compartir recursos. Entonces, Max, ¿me harías favor de compartirnos a todos los PDFs para si alguien de tus compañeros no lo tiene, lo pueda tener? Sí, sí, yo ahorita se los envío. Bueno, ok. Entonces, fíjense, yo no les voy a poder, yo les voy a dar una guía la próxima clase de cuáles son los elementos que debe de tener su plan de negocios, ¿ok? Y me gusta mucho la frase plan de negocios. Estuve leyendo a Mercado Libre precisamente el fin de semana y si ustedes, bueno, yo lo leí en un artículo, pero si ustedes googlean Mercado Libre, ¿quién es? Van a encontrar efectivamente que si alguien lo quiere googlear y lo quiere compartir, sería bueno, porque nos da idea de todo lo que pasa a una empresa en su vida corporativa. Pero me gusta mucho el tema de plan de negocios porque precisamente en el artículo que yo leí en Newsweek habla de plan de negocios. Entonces, la próxima clase yo les voy a dar una guía con los elementos mínimos que debe de contener cada una de las fases y para que las vayan y bueno, vayamos avanzando. A veces hay que avanzar de forma simultánea con todo. Ya que tengan definida su idea, que no voy a preguntar hoy sobre cuáles son sus ideas ya aterrizaron el proyecto. Creo que dijimos que esta semana todavía podían discutir sobre qué empresa, sobre qué giro, sobre qué sector, ¿no? Ya que tengan todo eso listo, eso no lo voy a preguntar hoy, ya podrán ir avanzando de manera simultánea en todas las etapas. Por eso es que es muy importante que sean equipos de 4 personas, porque cada una de ustedes puede dedicarse a desarrollar una de las etapas de manera específica. Si, por ejemplo, yo soy una empresa de uniformes, ¿no? Una empresa textil, ¿no? Al mismo tiempo puedo ir haciendo, que creo que es el caso de Narciso o el interés, al mismo tiempo puedo ir haciendo, pensando en qué tengo que hacer en la fase de mercado. Para eso me van a servir los libros. ¿Qué tengo que hacer en la fase del estudio técnico y qué en la parte del estudio administrativo? Yo voy a mencionar como los puntos elementales o básicos que deben de tener, pero no voy a poder entrar de forma específica a explicar todo eso, sobre todo porque ustedes ya lo vieron en otros cursos y nada más están integrando. Me voy a dedicar a ver la parte financiera. Entonces, bueno, sería eso. Si alguien quiere, porque sí me pareció muy interesante el capítulo, el tema de Mercado Libre, que lo revisé porque, no sé si comenté en esta clase, que Amazon, ¿no? Es la empresa uno en Estados Unidos, el año la empresa número 1 en venta y número 1 en comportamiento corporativo. Entonces, de ahí de Amazon se desprende también la importancia de Mercado Libre. Y Mercado Libre, aunque ya dije, no es una empresa mexicana, es una empresa argentina, es la empresa más importante en América Latina con presencia en mercado, en mercado que tiene que ver con TIs, ¿no? Con las famosas TICs, pero que además ha desarrollado su sistema de venta a través de estos medios. Entonces, sí quiero si alguien lo quiere googlear,
a ver si la encuentran, quién es Mercado Libre y por qué quiero que lo proyectan. Y les doy permiso de proyectar, y me avisan para quitarme. ¿Por qué quiero que lo lean? Porque quiero que abramos nuestros horizontes y quiero que pensemos en escalar, que es una característica muy importante de nuestro proyecto o plan de negocios. Quiero que escalen, ¿ok? No quiero que nos quedemos nada más con los postres, o no nada más quiero que nos quedemos con las ensaladas, o no nada más quiero que nos quedemos con la cuestión de este textil. Quiero que escalemos. La clase pasada, precisamente cuando definimos qué es una empresa, tamaños de empresa y sectores de la empresa, ya les mostré los códigos. Ya les mostré los códigos que existen en la Secretaría de Economía o la clasificación y también en INEGI. Y entonces estos códigos famosos lo que nos permiten es hacer networking, ¿ok? ¿Y networking de qué o para qué? Networking para buscar proveedores o networking para tener clientes o networking para tener posibles alianzas estratégicas y poder escalar. ¿Sí queda claro para todos? Nada más Diana me dijo que sí, de los demás no sé. ¿Alguien buscó a Mercado Libre? Alberto, cuídate mucho, ¿ok? Sí, profesora, gracias. Ok. Ok. ¿Alguien quiere buscar la noticia? O googlear Mercado Libre. Con eso creo que podemos empezar. Para que tengan idea de todos los alcances que tiene un proyecto, que podemos tener con un proyecto de inversión. ¿Alguien lo puede googlear o no? Yo no ¿Tú más? habla sobre la única empresa, bueno, el éxito de Mercado Libre. Déjame revisar, déjame googlear acá también a mí, a ver qué Sí. veo. Porque encontré varios. Bueno, el primero que me apareció es de una página de marketing y el segundo me apareció de Infobae. Sí, fíjense, para ir generando un proyecto, muchachos, sí es muy importante ir viendo todo lo que hay, o sea, ir revisando, a veces este tipo de empresas y de mercados nos ayudan mucho a definir nuestro proyecto, por eso quiero que lo vean. A ver si podemos poner Mercado Libre Origen. ¿Sí te da algo? Sí, me aparece una que es como prácticamente de Mercado Libre, que es de ideas.mercado libre. Dice la historia de Mercado Libre, conoce todo sobre la compañía. Hay uno que aparece, ok, si quieres, hay uno que, déjame decirte cuál es la liga. Está, por ejemplo, ok, sí, porque este es un caso de éxito que tiene que ver con e-commerce. Y bueno, e-commerce es una estrategia de venta y eso tendría que estar contemplado en la etapa de mercadotecnia. A ver, Max, ¿lo puedes compartir? El título dice Casos de éxito, Mercado Libre lidera las operaciones de comercio electrónico en América Latina. ¿Sí tienes ese o no? No, pero ya lo estoy buscando por el nombre. Casos de éxito. La liga es destinonegocios.com. http://destinonegocio.com/MX. Encontré una que dice la historia del Mercado Libre y ya nada más aparece guión destino negocio. A ver ahí. Ábrelo, por favor, y debe ser casos de éxito. Mercado Libre lidera las operaciones de comercio electrónico en América Latina. ¿Sí? Sí, ya Ok. me aparece. ¿Lo puedes proyectar? Te doy permiso para proyectarlo. Sí. Y si quieren,
Vamos a ver qué tan largo es. Van leyendo uno por uno un párrafo, ¿ok? Entonces, listo, Max. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Profesora, ¿las lecturas es Mercado Libre? Sí, es HTTP Destino Negocios. Sí, ya se ve, Max, gracias. Entonces, a ver, vamos a leer. Allá puso allá abajo la liga, Max. destinonegocios.com.mx, casos de éxito. A ver, si quieren, leo el título y después sigues Max y después quien siga, ¿ok? Mercado Libre lidera las operaciones de comercio electrónico en América Latina. Presente en 12 países de América Latina y en Portugal, Mercado Libre es la empresa de tecnología líder en e-commerce en el continente. De acuerdo con estimativas de la empresa, datadas de diciembre de 2014, más de 120 millones de usuarios están registrados en América Latina y más de 2.2 millones de empleados trabajan para el 10º web de comercio electrónico más visitada en el mundo, datos de Comscore Networks. ¿Le continúo? Sí, ¿alguien más? Yo. La web comercializa más de 2.000 categorías de productos nuevos, seminuevos y usados, entre las cuales se destacan electrónicos, vestuario, entretenimiento y productos de colección. Otros números ayudan a ilustrar la importancia del mercado libre para el e-commerce en América Latina. Son más de 2.000 búsquedas por segundo en la web, mientras 2,5 ventas son concretizadas en el mismo periodo. A ver, lo que quiero que vean aquí es cuál es el objeto de Mercado Libre, perdón, y el objeto social de Mercado Libre, ¿no? Que es parte de lo que también ustedes tienen que definir en la parte de la misión y la visión y los valores de la empresa, es este, ¿no? Precisamente. La comercialización, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se dedica? Es una empresa no de servicios, es una empresa no industrial, no de la transformación, no manufactura, es una empresa de comercialización, que lo único que hace es eso, comercializar o vender, fíjense, más de 2.000 categorías. No solamente vende productos nuevos, no solamente, sino también seminuevos y usados. Por ejemplo, en el caso de México, Liverpool es una tienda muy importante que comenzó con operaciones de comercio electrónico o e-commerce de una forma importante, pero la diferencia, por ejemplo, con Mercado Libre es que pues, esa tienda, esa cadena de tiendas únicamente comercializa productos nuevos. El objeto social de Mercado Libre fue muy amplio, que es lo que ya he explicado. No solamente comercializa productos nuevos, sino también productos usados o productos seminuevos, ¿ok? Eso le da una ventaja muy importante pues, en el mercado de e-commerce, porque se puede encontrar todo lo que puedan imaginar, que son más de 2.000 categorías, que ese es un artículo del 2018, en lo que quieran, ¿sí? Tanto en artículos nuevos como en artículos seminuevos. Por lo tanto, vas a encontrar diversidad de precios. Pues bueno, quiero que vean eso. El objeto social, que ya lo había explicado, tiene que ser tan amplio como sea posible. Otra cosa que quiero que vean es que innovó en la parte del comercio electrónico y por eso tiene esos números que tiene, ¿no? Lo que tiene son más de 2.000 búsquedas por segundo en la web, mientras tiene 2.5 ventas que se concretan en el mismo periodo. Entonces, vean la cantidad de ventas, vean la cantidad de búsquedas, vean la actividad que tiene y seguramente esto, lógicamente, se va a ver reflejado en los estados financieros. Entonces, eso es muy importante, que vayan viendo cómo van a vender, que vayan viendo cómo se van a posicionar. Por ejemplo, Mercado Libre nunca definió un nicho de mercado. Es una empresa tan abierta que tiene para todos los segmentos de los públicos, ¿no? Todos los artículos que quieran. Pero además es una empresa completamente abierta.
Es una empresa que no está en una sola región. Es una empresa, como dice ahí, que ya se posicionó de toda América Latina y que además tiene presencia en Europa. Entonces, todas esas cosas, tómenlas en cuenta para su proyecto. Yo sé que no lo van a hacer ahorita. Si es el tema de los postres, si es el tema de las ensaladas, solamente que sean escalables, como dije, o bueno, lo ideal es que sean escalables, y así como estamos mostrando este ejemplo, es un proyecto que efectivamente escaló, y escaló justamente por las características definidas desde su inicio. Nada más quiero que vean esto adelante. A ver, vamos arriba. Abajo, arriba del... Ajá. Ok, ¿quién quiere seguir leyendo? Mercado Libre. Profesora, Adelante. de acuerdo con la investigación de Nielsen realizada en el año del 2000, la web es fuente de ingresos para más de 150,000 personas en América Latina. Además, la institución contribuye con las organizaciones no gubernamentales a través del mercado solidario y permitiendo a las ONGs comercializar productos en la plataforma sin cobro de tarifas o comisión. Ok, a ver, aquí nada más dos cosas. ¿Quién es Nielsen? ¿Saben quién es Nielsen? Bueno, Nielsen es una de las empresas más importantes que se dedican únicamente a hacer mercadotecnia, estudios de mercado. ¿Ok? Entonces, a Nielsen la contrata, por ejemplo, Coca-Cola, o la contrata, por ejemplo, Nestlé, o la contrata, por ejemplo, Lala, etcétera, ¿no? Y se dedica únicamente a hacer estudios de mercado. Entonces, por un lado. Por otro lado, contrata o tiene ingresos, pues, tiene ingresos para más de 150,000 personas en América Latina. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, lógicamente estaríamos hablando de una empresa grande. Y otra cosa muy importante, tiene relación con ONGs. Y esta relación con las ONGs habla de un compromiso social. ¿Qué tiene que tener mi proyecto? Mi proyecto, además de tener un objeto social muy claro y muy definido, tiene que tomar en cuenta al medio ambiente. Hoy, por ejemplo, escuchaba en las noticias muy temprano que ya está comprobado que los humanos hemos provocado el sobrecalentamiento global, ¿no? Entonces, y que muchos de ese sobrecalentamiento global no tiene marcha atrás. Pues bueno, ¿qué pasa con las empresas que toman en cuenta este problema mundial, como el sobrecalentamiento global? ¿O qué pasa con estas empresas que toman en cuenta la responsabilidad social en general de la comunidad? ¿Sí? Estas empresas van adquiriendo con el tiempo muy buena ética corporativa o muy buena ética empresarial, y eso es parte de sus activos. Entonces, creo que aquí lo que vamos leyendo es como esta idea de para dónde debo de ir como empresa. Además, acuérdense que, y lo dije la vez pasada, como dice Wilhelm, no solamente debo de pensar en que quiero ganar dinero en un proyecto de inversión. En un proyecto de inversión, les platiqué el proyecto de inversión que evalué de Vencemos en Cemex. He hecho varias evaluaciones, pero en la evaluación de un proyecto de inversión no solamente voy a tomar en cuenta el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Debo de tomar en cuenta otro tipo de implicaciones, porque eso me va a traer como beneficio, obviamente, una situación financiera y una rentabilidad, pues, claramente estable o claramente mayor. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, ¿cómo se van a relacionar con la comunidad? ¿Qué le vamos a aportar a la comunidad? Un proyecto de inversión de emprendimiento, una de las preguntas que tendríamos que preguntarnos es precisamente eso. ¿Qué le voy a aportar a la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer sustentable mi proyecto? ¿Cómo voy a intervenir en el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo voy a intervenir en el cuidado y en la salud de mis empleados? Etcétera. ¿Cómo voy a apoyar
a una fundación? ¿Cómo voy a apoyar a una ONG? ¿Cómo voy a apoyar? No solamente quiero ganar dinero, también quiero ser parte de la comunidad. Cuando yo defino un proyecto de inversión y tengo muy claro eso, lo más seguro es que y navego con esa bandera, lo más seguro, chicos, es que me vaya muy bien. Entonces, bueno, aquí lo estamos viendo, lo está mostrando esta empresa con esa relación que tiene con las ONGs y con esa clasificación que le está dando Nielsen, que es la empresa más importante en México de mercadotecnia. Adelante. De Stanford a Nasdaq, la historia de Mercado Libre. El ¿Qué es Mercado Libre ¿Qué es Stanford y qué es Nasdaq? Stanford es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos y Nasdaq es un mercado de valores muy importante también en Estados Unidos. Así es, Nasdaq es un mercado financiero, un mercado de valores que únicamente almacena en ese mercado, valga la palabra que acabo de usar, que únicamente almacena en ese mercado a las industrias tecnológicas, ¿ok? En Estados Unidos hay varios mercados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Standard & Poor's, es uno, el Standard & Poor's 500 es otro, el Dow Jones, por ejemplo, es otro mercado, Nasdaq es otro mercado. Tenemos un indicador que se llama Nasdaq, de hecho. Pero aquí lo interesante y la relación que tiene esta empresa con Nasdaq precisamente es porque Nasdaq va a almacenar en su IPC, en su IPC es México, va a almacenar en su indicador, que es el indicador Nasdaq, únicamente empresas de tecnología. Y Mercado Libre, pues tiene esta relación con la tecnología. Bueno, gracias. Adelante. Sí, el Mercado Libre fue fundado en 1999 por el empresario argentino Marcos Galperín. El plan de negocios de la empresa fue escrito aún cuando Galperín trabajaba para obtener el diploma de MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. En esa época comenzó a montar un equipo de profesionales para colocar la web en práctica. Ok. ¿Les digo? Adelante. Sí, síguele y después otra persona. Gracias. En el mismo año, la plataforma se expandió en otros 3 países, además de Argentina, Uruguay, México y Brasil. En 2000, más cuatro países fueron incorporados en el mercado libre en América Latina: Ecuador, Chile, Venezuela y Colombia, y más recientemente Perú. Sí, adelante. Aún en ese año, el mercado libre recibió más de 46 millones de dólares de inversión de diversos grupos financieros, que se sumaron a los casi 8 millones de dólares alcanzados en 1999, en 2 negociaciones de financiación. En el año 2000 también fue marcado por el estallido de la burbuja de Internet. Más adelante sobre esto, pero el mercado libre consiguió sobrevivir al periodo difícil para Internet. Ok. A ver, aquí hago un paréntesis. Qué bueno, está con negritas, organización no gubernamental, que es lo que dije hace un rato, del compromiso social de nuestro proyecto. Plan de negocios, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están definiendo en este curso? Un plan de negocios, un proyecto de inversión. Pero más que un proyecto de inversión, es un plan de negocios que vaya reuniendo las características aquí comentadas de forma, qué bueno que se comentan en este artículo, de forma práctica, e irlo casando con lo que dicen los libros para hacerlo posible. Me gustaría, esta parte de la plataforma se expandió, esta parte de, bueno, más adelante, de su compañero de computación, que seguramente tiene algo que comentarnos al respecto. Otra cosa que quiero que vean, que bueno que está con negritas, es lo que vale la empresa. O sea, no lo que vale, lo que recibe la empresa, ¿no? Aquí, más bien, de inversión. Obviamente estamos hablando de una cantidad impresionante que la posiciona en una empresa grande. La clasificación que yo mencioné en la clase pasada hablaba de microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Y hasta ahí se quedaba. ¿Por qué no hablaba de la gran empresa? Porque todo lo que sea arriba de 250 millones de pesos en México, de acuerdo al INEGI y de acuerdo a la Secretaría de Economía, es empresa grande, ¿no? No, ya no nos dicen más, nos quedamos en la estratificación de las medianas y dice que hasta 250 millones, ¿no? Creo que está topado en 256. Bueno, si fueran 250 millones, de ahí para arriba es una empresa grande.
Entonces, obviamente, yo dije, nos estamos ubicando en una empresa micro de 0 a 10 trabajadores, a lo mejor vamos a hacer 2, a lo mejor vamos a hacer 3, ¿sí? Vamos a vender topado hasta 4 millones de pesos al año, ¿sí? Eso es lo que estamos pensando. Cuando aquí nos hablan de estas cantidades, pues obviamente entendemos que es una empresa muy importante y que es una empresa grande. Bueno, vean que viene la palabra inversión, y abajito viene la parte del financiamiento o financiación. Entonces, está invirtiendo, ¿no? O recibe 46 millones de dólares de inversión de grupos financieros, o sea, quienes están invirtiendo son grupos financieros, ajá, y que al mismo tiempo esa inversión para estas empresas que son empresas públicas que cotizan en bolsa, como esta que está cotizando y que está cotizando en Nasdaq, pues tiene que financiarse. Entonces, ¿cómo se está financiando esta empresa? Pregunto. Estoy preguntando así cosas, quiero ver qué tanto entendemos de lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo, quiero que lo aterricen a su proyecto. Recibe 46 millones de dólares de inversión de diferentes grupos financieros. ¿Sí? En 2 negociaciones de financiación. O sea, ¿cómo se está financiando? ¿Podría ser por la venta de acciones? Exacto. Cuando aquí nos están diciendo que cotizamos en bolsa, ¿no? Que cotizamos en Nasdaq, lo que nos están diciendo es que estamos emitiendo deuda. Y yo estoy emitiendo deuda para financiarme, para financiar mi proyecto, en este caso para financiar a Mercado Libre. ¿Qué va a pasar cuando nosotros vayamos a nuestro Excel y tengamos que hacer en la tabla? Hay una tabla que es el costo de ponderal de capital, el CCPP, es el costo de capital promedio ponderado, ¿no? O la famosa WACC en inglés, que es el weighted, el financiamiento ponderado, es lo mismo. Esta empresa, Mercado Libre, en esa tabla que ustedes van a hacer para su proyecto, tendría que tener estos 46 millones de dólares financiados por grupos financieros, que en este caso es emisión de acciones o emisión de deuda. Entonces, nosotros, para nuestro proyecto, podemos emitir acciones o no. ¿Podemos emitir acciones o no, chicos? Claro que no. Por supuesto que no, Carlos. No podemos emitir acciones porque somos una empresa pequeña y porque, lógicamente, hay ciertos requisitos para cotizar en bolsa. Somos una empresa pequeña, somos una empresa que no cumple con los requisitos para cotizar en bolsa o no cumple con los requisitos para listarse, en este caso, en el Nasdaq o, por ejemplo, en el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí nada más, ya pasaron todos sus cursos de finanzas, van a estar cotizando empresas grandes que tienen ciertos requisitos. Ok. ¿Cómo va a quedar mi tabla? La que tengo que hacer en Excel, que también la mostré la vez pasada, y vamos a ver el tema en su momento. ¿Cómo va a quedar la mezcla del financiamiento para mi proyecto? Aquí me queda claro que Mercado Libre, una parte de su mezcla de financiamiento viene de emisión de deuda, que es emisión accionaria. Y no me importa quién le compró. Aquí dice que grupos financieros. Ok, ya me están dando un dato. Su deuda, en parte, la tiene con inversionistas. ¿Cómo quedaría la de ustedes? ¿Cómo quedaría su mezcla de financiamiento para echar a andar el proyecto de postres, el proyecto de ensaladas o el proyecto de textil? ¿Cómo quedaría esa tabla? Ok, Carlos, una parte podría ser, te pregunto, ¿solamente con capital social? Pero los activos no es deuda. El capital social es capital. En esa tabla se habló de financiamiento, ¿van activos o no van activos?
No, en activos, ¿no? ¿Qué son? Un activo son los derechos. Sí, exacto. Si quieren, ya Carlos nos dio dos ejemplos. Dijo, ok, yo voy a financiar mi proyecto con capital social y también con acreedores diversos. ¿Cuáles acreedores diversos? No lo sé. A lo mejor el préstamo de un tío o a lo mejor un arrendamiento de un vehículo y ese arrendamiento se convierte en un acreedor. O a lo mejor un préstamo bancario, ahí sí se llamaría precisamente un préstamo de corto plazo. Entonces, lo que quiero que vean es, esa composición la tenemos que hacer en nuestro proyecto. Si yo necesito $500,000 o 300,000 pesos para echar a andar mi proyecto, que para hacer esa inversión que vale 300,000 pesos, la que sea, lógicamente me tengo que plantear de dónde vienen los recursos y de dónde voy a fondear esos 300,000 pesos. Y tengo que ver cuál es la mezcla de composición de la deuda, ¿sí? Todo esto lo estoy comentando, ojalá vayan tomando notas. De todas maneras, cuando veamos cada tema, voy a hacer una presentación y ahí lo voy a explicar. Pero ahorita quiero que vean todo lo que nos puede dejar la lectura de un caso de éxito, de una empresa de éxito. Y cómo cuando estamos leyendo, estamos viendo cuánto invierte, cómo se financia, cuál es su compromiso social, cómo hace su plan de negocios, qué está utilizando como intermediarios para que su plan de negocios sea todo un éxito, que en esto parece ser que es el e-commerce, cuántos empleados tiene, todo lo que están leyendo, ¿sí? Porque es como ustedes van a componer su proyecto. Entonces, bueno, en su momento, cuando veamos el financiamiento, vamos a ver precisamente las fuentes de fondeo a las cuales me puedo acercar. Lógicamente, si soy una empresa de emprendimiento, no puedo tener un préstamo de la bolsa, no puedo emitir a deuda porque no estoy listado en bolsa. Quizá tampoco, depende quién sea, puedo tener un préstamo corporativo como un préstamo de capital de trabajo porque no tengo una historia todavía en el mercado. Me van a pedir 3 años de estados financieros para poderme prestar en el banco. Por eso dije un préstamo de mi tío. ¿Por qué? Porque si soy empresa de reciente creación, el banco no me va a reconocer y el banco no me va a prestar dinero, ¿sí? Entonces, hasta que cumpla 3 años de estar constituido formalmente y tenga estados financieros. Entonces, bueno, casi siempre me voy a fondear con capital social, como dice Carlos, con acreedores diversos, ¿no? Y a lo mejor con una empresa de arrendamiento, que a ella si no le interesa si tengo mucho tiempo de constitución en el mercado o no, simplemente le interesa pues cerrar el negocio y que le pague los intereses por su arrendamiento. ¿Hasta ahí está claro? Sí, todo claro. Profesora. Ok, adelante, seguimos con la lectura. Vayan rescatando de ahí lo que tienen que rescatar para imaginarse su proyecto. ¿Quién quiere leer? Yo. Adelante. Joana. Nos quedamos en octubre de 2001, ¿verdad? Sí. Bueno, en octubre de 2001 firmamos un acuerdo estratégico exclusivo con eBay, mediante el cual eBay se convirtió en el principal accionista de la compañía y ambas pasaron a ser socias para todo el continente. 2 años después surgió el Mercado Pago, una herramienta segura de pago tanto para uso de personas físicas como por personas jurídicas. El Mercado Pago también es uno de los principales concurrentes del PayPal. En el año de 2007, la empresa Capital en Nasdaq, no, abrió capital en Nasdaq, perdón, en el mercado de acciones de Estados Unidos dedicado. Joana, a ver, vamos a hacer otra vez aquí un stop. A ver, ¿qué es CODI? ¿Quién sabe qué es CODI? En realidad, Carlos, no es una plataforma de los bancos. En realidad, una aplicación. Es un instrumento desarrollado por Banco de México, ¿ok?
Y Banco de México, como saben, es el banco central del país. Entonces, lo que hizo Banco de México a través de, en este sexenio, obviamente, a través un poco en coalición con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el SAT, con esta intención de ir teniendo mayor control sobre las operaciones financieras, pues creó o ideó CODI, ¿ok? Que efectivamente CODI es una plataforma para hacer pagos y recibir pagos, ¿ok? Pero no es de los bancos, Carlos. Este lo diseñó y lo instrumentó y lo echó a andar Banjico, Banco de México. ¿Para qué? El objetivo del SAT, ya lo dije, tener cada vez mayor registro de los pagos y de los cobros en México y pues un poco todo este tema de ir luchando contra la evasión de impuestos, ¿no? Que ya también platicamos de esto la clase pasada. No sé si fue en esta clase o no, pero de las empresas y de por qué esta creencia de que los empresarios llegan a hacerse ricos y que los empresarios explotan a los trabajadores y que los empresarios no pagan los impuestos, etcétera, ¿no? Es una creencia. En realidad, los empresarios hacen labores titánicas para poder mantener a su empresa. Pero bueno, sobre todo en México, de manera muy específica y específicamente hablando de este sexenio, pues sí, es que estoy con el sanitizante, ¿no? Estoy con el sanitizante que se ha vuelto un tema ya de uso común entre nosotros. Todo el mundo andamos con los sanitizantes. Entonces, puesto en tela de juicio el papel de los empresarios, ¿no? Entonces, precisamente, ya platicamos de esto, ¿no? Y ya dijimos cuando en realidad hay muy poco apoyo por parte del gobierno para que los empresarios salgan avante con toda la práctica que tienen actualmente. Ok, bueno, entonces, fíjense, aquí esta empresa incursiona además en otro tipo de negocios, que es el mercado pago, que efectivamente es hacer en este caso pagos, o sea, y ellos recibir cobros y los clientes hacer pagos a través de una forma o de una plataforma electrónica. Y bueno, nada más y nada menos se va a aliar con eBay o también con PayPal, que son dos empresas muy seguras. Entonces, bueno, quiero que vean cómo hizo crecer su negocio o cómo hizo crecer, ¿no? Que e-commerce fuera todo un éxito. Pues no solamente necesitaba en términos de mercadotecnia, ¿no? Hacer ventas o hacer ventas online o hacer mercadotecnia precisamente a través de comercio electrónico. También necesitaba crear la manera o diseñar la manera de cómo iba a recibir los pagos o cómo iba a negociar o hacer las transacciones financieras. Y entonces se alía con un PayPal. Bueno, mi empresa no es tan grande, mi empresa no, ni remotamente, mi empresa no es tan importante como Mercado Libre, mi empresa no tiene todas esas características. Ok, y entonces me tengo que preguntar, ¿cómo voy a recibir los pagos? ¿O cómo voy a hacer cobros? En un momento, en el mundo, desde hace muchos años, donde el dinero en términos físicos prácticamente no existe, ¿sí? Donde, por ejemplo, en los países nórdicos, el dinero como tal prácticamente no se usa, donde todo lo voy a hacer a través de transferencias electrónicas, donde todo lo voy a hacer a través de banca electrónica, donde todo lo voy a hacer de forma electrónica, ¿ok? Eso lo hacen en los países nórdicos, eso se hace en Noruega, eso se hace en Suiza, eso se hace en todos estos países, en Finlandia, ¿no? Claro, son países muy pequeños, son países con niveles de corrupción bajísimos y son países a los que no les interesa a los usuarios, a los ciudadanos, que los gobiernos sepan, ¿no? O que su gobierno sepa qué cantidad tienen de ingresos o qué cantidad tienen de gastos. ¿Por qué no les interesa? Porque los niveles de corrupción son muy bajos y porque saben perfectamente que si el gobierno
sabe o conoce que tienen un ingreso X, de ese ingreso X, una parte se va a pagar impuestos y que esos impuestos van a ser esos impuestos van a ser bien utilizados en beneficio común o en beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, a mí como ciudadano en alguno de esos países no me interesa que el gobierno sepa cuáles son mis verdaderos ingresos y cuáles son mis verdaderos gastos. Esto ha facilitado que los gobiernos de esos países puedan tener todo esto controlado a través de medios de cobro y medios de pago electrónico. Eso ya viene de hace varios años, ¿ok? Prácticamente el dinero en papel, el dinero en moneda, no se utiliza en esos países, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó en México? Justamente con esta cuestión de la instrumentación del CODI, se intenta que todas las tiendas pequeñas, que todos los comercios pequeños, que todos los negocios es de este tamaño, del tamaño de nuestro negocio, de nuestro plan de negocio, que es un emprendedor, ¿no? Puedan generar pagos o puedan generar cobros. ¿Sí? Se lo quieren vender a la población y por ahí ya vi algún comercio en televisión abierta, donde dice usa CODI, ¿no? Para pagar o usa CODI para cobrar. No tiene comisión, no hay comisiones. Efectivamente, no hay comisiones. Ajá. Y bueno, se ha utilizado como un medio también para que la gente, los residentes en Estados Unidos, ¿no? Que envían dinero a México, se haga a través también del CODI y no a través de cualquiera de las instituciones, de las empresas que usan para hacer transferencias o traer las remesas o los dólares de Estados Unidos a México. Entonces, bueno, ¿qué tengo que pensar en mi proyecto? En esto, ¿lo puedo pensar? ¿Puedo pensar en un medio de pago electrónico? ¿Debería de pensarlo? ¿Qué opinas, compañero y qué opinas de esto que está muy relacionado con tu área? Ayúdame a recordar tu nombre de computación. Mi nombre es Germán Soriano. Sí, Germán, gracias. Sí. ¿Qué opinas? Pues en base a la utilización de pagos en línea y el servicio que estos ofrecen, como usted dice, que PayPal es una de las plataformas más seguras para hacer las transacciones en línea y la inseguridad, como usted también ya afirmó, de por qué se ha estancado aquí, en diferencia a los países bálticos, por ejemplo, debido al grado de corrupción que existe entre los países, pues también es debido a la gran facilidad que existe desde el otro lado para aplicar la corrupción. Un ejemplo de esto es la venta de información privada en el mercado negro, de información que uno le da al gobierno o información de compañías privadas como es el directorio de teléfonos de Telmex. Entonces, esos son los baches que las empresas que se dedican al desarrollo de software aquí, en el ámbito de seguridad, se enfrentan para lograr impulsar una empresa. ¿Cómo es que le da uno la seguridad al usuario de que su información no se va a filtrar? Digo, la opción de que haya un hackeo a la empresa siempre es factible y le ocurre hasta a las empresas que se dedican a aportar seguridad, como lo son los servicios de VPN. Sí, totalmente de acuerdo. Pero pues tener la ética o la seguridad de que tus transacciones se van a realizar sin que te puedan robar tus números de cuenta o información personal o se pierda por ahí tu transacción que no se realice, es lo que a la larga empieza a hacer que las empresas que logren hacer eso con sus métodos de pago sean las que triunfen. Por ejemplo, muchas empresas, muchas personas de aquí que yo he conocido en lo personal, le tienen más confianza a Amazon que a Mercado Libre, solo por el hecho de que Amazon no es latinoamericana en origen. Y consideran que es más seguro. Así es, así es. El tema de la seguridad en todos estos mercados y en todas estas cuestiones es un tema muy, muy importante y totalmente de acuerdo. Si nosotros pensamos a quién le tenemos más confianza para comprar, Amazon o Mercado Libre, yo en lo personal, si les contesto, sin duda Amazon. Sin duda con Amazon hago el registro de mi cuenta para hacer pagos, sin duda Amazon
tengo más garantía, ¿no? Del servicio y tengo más garantía de respuesta, ¿no? Es un poco toda esta parte de la cultura. Pero aquí lo interesante, y es lo que quiero que vean, es cómo me voy a plantear, cómo me voy a replantear como empresa. Yo tengo que pensar en todos estos aspectos, porque todos estos aspectos hacen la diferencia de un proyecto de quesadillas de la esquina, que les platiqué de su compañera de hace 2 trimestres, que lo hizo muy bonito después, pensando un poco en que podría replicar el ejemplo de las gorditas Doña Tota, que después se vendió como una franquicia a Oxxo, y que sabemos quién está respaldando a Oxxo, ¿no? Y entonces, no estamos hablando como cosas de, o que decimos, ok, PayPal, pero PayPal ¿a quién le sirve, no? ¿Y con quién está aliada? Entonces yo les digo, ok, ¿conocen y saben qué es Cody? Y ya por ahí me dijo Carlos, sí, es una plataforma, no creada por los bancos, ya hice la aclaración y la corrección, creada por Banco de México, para que sea usada o utilizada prácticamente por cualquier usuario. Y aunque haya confianza o no haya confianza, haya seguridad o no haya seguridad, que ese es otro tema muy delicado, ya se lo cuestionaría, se lo va a cuestionar el cliente, pero yo como empresa puedo obtener beneficios de tener un medio de pago electrónico que además no me genere comisiones. Yo no puedo esperar o emprender un proyecto, muchachos, con las estructuras tradicionales, con los conceptos tradicionales, de esperar que haya un intercambio de efectivo, de esperar que tampoco está mal, o sea, está muy bien, pero a lo que voy es, deben de conocer necesariamente todo lo que existe como herramientas adicionales y novedosas y nuevas que van a hacer que mi proyecto efectivamente sea un proyecto escalable desde la base, ¿ok? No sé cuándo lo voy a lograr, eso no lo sé, ustedes se lo tendrán que plantear, pero lo que quiero pedirles es que el planteamiento desde la base contenga todos los elementos de los cuales estamos hablando. No sé si me explique para todos. Sí, profesora. Ok, y entonces fíjense, todo lo que hemos revisado con este caso de Mercado Libre y todas las posibilidades que sé que puedo encontrar dentro de mi proyecto. Ajá, que ya sé que si quiero ser innovador, ¿no? Ya sé que si quiero ser diferente de la competencia, que la teoría de estrategia me dice que para que un proyecto tenga éxito, debe de tener core competence. ¿Y qué es eso? Competencias centrales. ¿Y qué es eso? Que mi proyecto no sea repetitivo, que mi proyecto no sea más de lo mismo, ¿no? Si voy a hacer lápices, ok, que sean lápices diferentes, que tengan otro uso, que tengan eso, que sean diferentes, que sean diferenciables, de hecho es otro concepto que se usa en las competencias centrales, y que además no sea posible, en lo posible, reemplazable. Entonces, si yo tomo en cuenta todas estas condiciones o características que tienen que tener las competencias centrales de mi proyecto, de mi producto en su momento, y además tomo en cuenta cuál es el contexto actual en el que nos encontramos, pero además tomo en cuenta que el mundo de los negocios, el mundo de los proyectos, el mundo de los sistemas de comunicación y el mundo de las tecnologías es otro a partir de hace año y medio. Para cerrar esta parte, tan es otro que si yo hablo de medios de pago electrónico, y si hablamos ya de PayPal, que es una empresa internacional, y si hablo, por ejemplo, de Cody, que es una plataforma y un proyecto generado en México, hecho en México por Banco de México, propuesto por México, más local, más aterrizado a mi proyecto. Y si yo hablo de que en los países bálticos prácticamente el dinero en efectivo no se usa, porque ya dijimos por qué. Y si yo entonces hablo y pensamos en temas financieros, y ustedes son financieros, todos los que están aquí, porque por eso están tomando esta materia, de que tenemos el mercado de las criptomonedas, ¿no? Las famosas cryptocurrencies. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Tenemos ahora dinero digital, ¿no? Y podemos invertir no solamente en acciones de una compañía, y podemos invertir no solamente en bonos de una compañía, y podemos hacer
e-commerce y podemos hacer todo esto que hemos hablado, pero además puedo invertir en criptomonedas, ¿no? Y entonces ahí está el Bitcoin, es la criptomoneda más importante de ese mercado, de las cryptocurrencies. O ahí está, por ejemplo, el Ether, ¿no? Que es otra moneda muy importante que se negocia en estos mercados. Y entonces, esta es la realidad. Este es el mundo financiero de las divisas, este es el mundo financiero de la forma de comunicación, este es el mundo de las empresas, de la generación de software, este es el mundo de las ventas en línea, el mundo de la mercadotecnia que tengo que tomar en cuenta en mi proyecto. ¿Me cachan? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces debe ser con estas características. Imaginemos lo que quieran, aterrícenlo nada más, por favor. Ya les di ejemplos de lo que es regional, de lo que es local. Y estamos viendo, lógicamente, de un caso muy grande, de una empresa muy grande, de una empresa muy importante, pero que tiene los elementos que ustedes pueden ir generando en su plan de negocios desde ahorita, porque tienen los conocimientos y porque justamente lo estamos comentando. Entonces, bueno, adelante. En el año 2007. Disculpen que sí le esté dedicando tiempo a esto, pero me parece sumamente importante para que terminen de generar su lluvia de ideas, ¿sí? Y que hagan entonces que su proyecto sea un proyecto diferente, un proyecto que tenga competencias centrales. Adelante. Sigo, profesor. Sí, por En favor. el año 2007, la empresa abrió capital en Nasdaq, el mercado de acciones de Estados Unidos, dedicado principalmente a empresas de tecnología. Esto permitió la inversión de interesados en obtener acciones del mercado libre. En la entrevista el diario La Nación, en 2012, el CEO de la empresa, Marco Galperín, habló de la importancia de esta acción para la empresa. Somos la única empresa tecnológica de Argentina que cotiza en Nasdaq. El valor de la transacción en Mercado Libre es 3 veces todo el Merval porteño junto, destacó, resaltando también la importancia de colocar el país latinoamericano en el mapa de las inversiones de tecnología. Ok, de ahí, bájale un poquito, Max, por favor. De ahí nada más, comentar, ¿no? El Merval es precisamente el indicador del mercado, fue el indicador de todas las empresas, ¿no? Entonces, lo que están diciendo ahí es precisamente que el valor de mercado de la acción, ¿no? Es 3 veces más grande que lo que está teniendo todo el mercado en su conjunto. ¿Sí, chicos? Entonces, o sea, es un dato importante para que vean precisamente cuál es la importancia de la acción o cuál es la importancia de la empresa, porque la importancia de la acción pues va relacionado lógicamente con el valor de la empresa. Entonces, bueno, así como en México tenemos el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, en Argentina tienen el Merval, que es el índice del mercado de Argentina. Entonces, lo que dice ahí es que la acción de la empresa es 3 veces más. O sea, es tan importante la empresa, vaya, que es más grande que el propio índice de toda la bolsa argentina. Listo, adelante. ¿Quién quiere leer? ¿Nadie? Profesora. Sí, no, tú, Gaby. Ok, nos quedamos en la entrevista, ¿verdad? Sí. En la entrevista al diario La Nación en 2012, el CEO de la empresa, Marcos Galperín, habló de la importancia de esa acción para la empresa. Somos la única empresa tecnológica de Argentina que cotiza en Nasdaq. El valor de la transacción en Mercado Libre es 3 veces todo el Merval porteño junto, destacó, resaltando también la importancia de colocar el país latinoamericano en el mapa de las inversiones de la tecnología. ¿Sigo leyendo, profesora? Sí, por favor, ya lo habíamos leído eso. Justamente por eso.
Sí, justo por eso comenté, ¿no? Que el Merval, definí que, o les recordé qué es el Merval, ¿no? Pero bueno, ok, perfecto. Sí, profesora. ¿Puede subirlo tantito, profesora? Por favor. Lo tiene Max, gracias. Ok, muchas gracias. Mercado Libre fue uno de los supervivientes de la burbuja de Internet. En el inicio de los años 2000, el mercado de la tecnología vivió la burbuja de Internet. La crisis ocurrida en Nasdaq ocurrió en función de la especulación de empresas de Internet, que subieron astronómicamente por encima de la tasa de mercado, para después caer en la misma proporción, lo que llevó a muchas compañías a la quiebra. En materia especial sobre los 15 años de la burbuja, la revista Time afirmó que en menos de un mes, más de $1.000 millones de dólares en acciones habían desaparecido completamente en Nasdaq. En la entrevista al diario La Nación, Galperín clasificó el periodo de la burbuja de Internet como la más dura de la historia de la empresa, pues estuvo casi a punto de cerrar. De acuerdo con el CEO de Mercado Libre, había una medición constante de cuánto efectivo se gastaba por mes, burn rate en la jerga, para ver cuánto tiempo de vida quedaba. Era terrible ese momento, declaró. Según él, llevó 6 años para que la empresa superara la crisis instaurada con la burbuja de Internet, un precio pequeño a pagarse, llevando en cuenta que muchas empresas .com cerraron las puertas después de la crisis. Nosotros vimos que podríamos resolver el problema porque el negocio era sustentable, explicó Galperín. ¿Le puedes subir, perdón, Max, por favor? ¿Abajo hay más información o no? Parece que no, ya nada más son los, bueno, lo que aparece normalmente abajo de los artículos, más artículos del autor. A ver, ¿le bajamos? ¿Te interesa? Ok, entonces vamos a subirle. Aquí nada más para terminar, ya es un tema mucho más particular, que no le atañe tanto a nuestro proyecto, a un plan de negocios, pero nada más lo que quiero que vean ahí es, yo creo que lo leí en el otro artículo, en el de Newsweek. Lo que quiero que vean es que, lógicamente, todas las empresas tienen altibajos, ¿no? Lógicamente, todas las empresas tienen problemas financieros. En el otro artículo que yo leí, lo que decía era que habían estado todo el tiempo, por ejemplo, en esta crisis que tuvieron ellos, ¿no? Prácticamente lo que se decía es que la empresa iba a desaparecer. Y el CEO de la empresa dijo, por supuesto que no vamos a desaparecer, aunque cada día yo no sabía, dice, aunque cada día escribe, yo revisaba mi flujo de efectivo y en el flujo de efectivo era como estar, pues eso, ¿no? Viendo en qué momento yo ya no podría sobrevivir. O sea, entonces de ahí nada más rescato 2 cosas. Que te tomen en consideración que todos los proyectos de inversión, todos los planes de negocio tienen sus puntos difíciles y sus puntos de éxito o de mayor estabilidad. Las empresas así son, los proyectos así son. Debemos estar claros de eso. Y por otro lado, aquel artículo que yo leí, que les digo que me llamó mucho la atención como para discutir, para que ustedes terminen de aterrizar su proyecto, era esa afirmación que hizo él, de todos los días yo veía mi flujo de efectivo, y en todo momento pensaba en cuándo voy a dejar de vivir, o sea, cuándo voy a dejar de sobrevivir. Entonces, bueno, si se acuerdan en el Excel, hay una pestaña que precisamente es el flujo de efectivo. Y ahorita quería dar como una introducción a los proyectos de inversión y quiero entrar inmediatamente, si no estoy la siguiente clase, con estados financieros, que es el punto de partida para nuestro proyecto. Pero lo que quiero que vean es
y en algún momento yo dije, los estados financieros básicos de una empresa son, como ya saben, estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable, más el estado de origen y aplicación de recursos. Pero lo interesante es que el socio fundador de esta empresa dice, todos los días veía el estado de flujos de efectivo para ver en qué momento dejaría de sobrevivir. Porque yo dije que el estado de flujos de efectivo es el documento que a mí, como administrador financiero o como gerente financiero, me permite precisamente ir revisando cuando tengo superávit y cuando tengo déficit y cómo explica él, en qué momento continúo viviendo o en qué momento puedo empezar a dejar de vivir o en todo caso, cómo me mantengo para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son elementos importantes que quería que retomáramos. No sé si con esto, gracias Max, no sé si con esto les cambie un poco la idea de su proyecto. Pregunto. ¿Estoy compartiendo? Sí, apenas, sí, ya se observa. Creo que sí era importante el artículo observar porque a veces tenemos como una visión un poco encerrada y gracias a los artículos nos puede ayudar bueno, a tener una visión más amplia del panorama y bueno, prácticamente sentarnos y decirnos, pues estás parado aquí y las nuevas tecnologías es lo que ahora importa, entonces enfócate en ello. Ok, entonces para ti, Max, ¿sí cambió la perspectiva de tu proyecto? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pues, profesor, yo veo que sí, las lecturas sí aportan mucho en la forma, digamos, de definir un poco más el proyecto, pero también hay que verlo desde el contexto donde el proyecto pueda ser viable, o más bien en la zona en donde se va a implementar el proyecto, ver si, bueno, eso retomar de lo que ellos exponen otros proyectos, ver qué otras ideas se pueden aportar en tu contexto. Un taller de costura, ¿no? Ver si hay formas de cómo implementar esas tecnologías, ¿no? Para tener un plus, pero sí hay que analizarlo bien y ver de qué forma se podía a implementarlo, ¿no? O sea, sí lo veo pues así como, es así como lo veo, si se puede aplicar o no aplicar. En realidad, no estoy diciendo, ¿no?, que todo lo que hemos revisado con este caso, que ya se convirtió en un caso de estudio, lo tengan que implementar. En realidad, nada más lo que quiero que vean es cuál es la apertura de los negocios y cuál es la realidad de los negocios hoy en día. Esta es la realidad de por eso es que precisamente tomé Mercado Libre, y si quieren leer Amazon, fue la empresa, como dije hace un momento, número 1 en Estados Unidos el año pasado, en época de pandemia, en época de crisis, vale la pena preguntarse, ¿por qué fue la número 1? ¿Qué factores intervinieron para que fuera la empresa más importante de todo el mercado estadounidense, cuando tiene muchas empresas y muy exitosas? Entonces, no estoy diciendo que todo lo que hemos revisado necesariamente lo tengan que aplicar. No estoy diciendo que todo lo que está dicho ahí es aplicable a su proyecto. Quiero que tengan una visión diferente de los negocios, una visión mucho más amplia, una visión mucho más, que si el proyecto va a ser muy regional o muy local, como tú dices, está perfecto, pero que estén conscientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los negocios y sobre todo la velocidad con la que el mundo de los negocios está permeando o está cambiando. Y que tengan en cuenta algo, Narciso.
que el tema debe ser o me adapto o me adapto. Porque si no me adapto, voy a tener problemas en el corto plazo. Porque está cambiando la manera de consumir, está cambiando los gustos del consumidor, de hecho, está cambiando la rutina y la vida de los clientes en general, ¿no? Y entonces o me adapto o me adapto. Pues nada más eso, ¿ok? No quiero decir que todo lo vayan a aplicar, nada más que lo tomen en cuenta y que no tengamos una visión tan cerrada de nuestro proyecto. Nada más, no que lo implementen. Esa es la realidad del mundo corporativo hoy en día. Gracias, profesora. Ya me quedó más claro. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, yo, profesora. Gracias, Alberto. Sí, desde luego que fue una lectura muy interesante. ¿Se escucha? También me llamó, bueno, sí, me inquieta mucho la parte de los financiamientos, ya que pues yo creo que es una parte muy importante y justamente con lo que usted te está diciendo ahorita, en donde si no tenemos una idea bueno, más bien si no entendemos dónde estamos parados y en dónde es a donde queremos llegar, pues justamente a corto plazo va pues a tener problemas, ¿no? O más que problemas va a tener fracaso. Yo ahorita lo estoy, bueno, mi trabajo de mi tesina la estoy haciendo justamente sobre los riesgos de inversión en micro y pequeñas empresas aquí en México. Y bueno, mi estudio práctico lo pienso realizar aquí a cabo en donde yo me encuentro viviendo, que es en el estado de Nezahualcóyotl. Y pues sí, justamente se ve mucho eso, ¿no? En negocios que emprenden, pero al poco tiempo pues fracasan, ¿no? No dura ni siquiera un año, medio año, ¿no? Entonces, pues es una parte que a mí me inquieta bastante, el poder, bueno, más bien el entender todo este proceso, el cual es pues un plan de negocios y principalmente esta parte del financiamiento, ¿no? Porque muchas veces desde ahí empezamos mal, desde ahí se empieza mal. Por ejemplo, conocí un caso de un amigo de mi papá en donde él tenía años ya con su negocio de caldo de gallina, pero estoy hablando de años, cerca de 80 años, ¿no? Ya que era de su papá, su abuelo y pues, posteriormente él, en donde pues el negocio ya, si estamos hablando de tantos años, pues ya era para que fuera un súper negocio, ¿no? Pero bueno, no fue así, sin embargo tenía su clientela ya acreditada, ya mucha gente lo conocía y pues se mantenía. Cuando él quiso dar el cambio de convertirlo ahora sí ya en un lugar pues más grande, innovarlo, agrandecerlo, pues a él se le hizo fácil pedir su financiamiento me parece que en Electra, con los créditos que te da Electra, y pues ese fue su fatal error, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses que le cobraban, en el plazo que se los cobraban y todo eso, pues él ya no tuvo ni idea, ¿no? Él comentaba, pues es que yo saqué un préstamo y según yo nada más tenía que pagar tanto y voy a sacar mis estados de cuenta y ahora debo tanto y me di cuenta que no le he abonado nada a la deuda inicial y que todo se me ha ido en intereses y bla, bla, bla. Y pues terminó ahora sí que el negocio terminó por fracasar, ¿no? Un negocio de más de 80 años, pues se vino a la quiebra, el señor ya no tuvo para nada y fracasó. Entonces, pues yo creo que sí es bastante interesante todas estas partes de iniciar con el pie derecho. Gracias, Alberto. Perfecto. Ok, sí, algo iba a decir ahorita de eso. Déjame recordar. Sí, ya en su momento, cuando veamos esta parte de la composición de la deuda, precisamente vamos a llegar a dos definiciones. Una que precisamente conocemos como estructura de capital y otra que conocemos como estructura financiera. Y que eso ustedes como financieros lo tienen que tener perfectamente claro. Y sí, en efecto, y terminamos con la tabla en Excel del CCPP, que es el costo de capital promedio ponderado.
lo que se tiene que hacer siempre, pues, es precisamente evaluar el costo financiero, la tasa de interés, los plazos y las condiciones en términos generales del crédito. Cuando esto no ocurre, pues lógicamente tenemos el caso como este caso que mencionas, pero como ese caso hay muchos. ¿Por qué? Porque irte a Banco Azteca, irte a Bancoppel o irte a Electra, ¿no? Que son los bancos que crecieron no como bancos, no como una empresa que quisiera dar servicios financieros, sino todos ellos tienen en común que surgen y emergen de una empresa que es una empresa que se dedica a hacer comercialización de productos y que quien sepa un poquito de esto va a saber que la banca se divide en tres grandes nichos, que es la banca grande, la banca mediana y la banca pequeña. Y que la banca pequeña es donde precisamente entran todos estos bancos. Y que por lo tanto, las tasas de interés o el costo de dinero, puesto que el riesgo de exposición al que están ellos expuestos es mayor que un banco grande, van a ser sumamente altas. Realmente impagables si es que impagables si es que no tienes un orden en tus finanzas, Alberto. Si tienes un orden en tus finanzas Sí. y estás dispuesto a pagar esas tasas, está bien, las puedes pagar. Pero si no tienes un orden en las finanzas y tu negocio es un negocio excelente de 80 años que de repente se convirtió en un negocio intuitivo, en un negocio de un experto conocedor del mercado y de sus clientes, que no le hizo falta más, cuando se meten a temas de este tipo, precisamente se sale pues, de control, porque fue un negocio meramente intuitivo por muchos años. Y cuando se hizo algo diferente, ya no hubo control sobre eso. Entonces, bueno, les digo, la banca se divide en esos tres grandes nichos y los créditos más caros y en general la banca tiene tasas privada, tiene tasas de interés muy, muy, muy altas, pero todavía siendo más específicos y estratégicamente hablando, la banca pequeña es verdaderamente meterte a un tema de te ahorcas o te ahorcas y te quedas en el largo plazo y tendrás que intentar irte al corto plazo. ¿Qué le pasó al señor? Pues que seguramente pudo haber tenido un préstamo en cualquier otro banco, un banco que fuera perteneciente a un grupo financiero, que es un banco grande con otras tasas, sí caras, pero no tan caras. Y simplemente sorprende mucho que por falta de cultura financiera, este tipo de negocios tengan como aliados a este tipo de bancos, cuando podrían irse en todo caso a cualquier otro banco, a un banco mediano como ICSE, o a un banco mediano como Multiva, o a un banco mediano como, ahora no recuerdo algún otro, si no quieren un banco grande, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es esta parte y es muy importante. A ver, otra cosa que ya recordé que iba a decir es, independientemente del proyecto del curso, e independientemente de si lo que hemos revisado es aplicable o no a mi proyecto, piensen en su formación profesional, ¿ok? Ustedes no pueden llegar a un empleo, sin tener toda esta información. Ustedes no pueden ser competitivos porque va a haber otros cientos atrás o adelante de ustedes por pelear el mismo puesto, o la misma posición, si no conocen de todo lo que hemos hablado y hemos reflexionado en esta sesión. Entonces, más allá de mi proyecto, también me gustaría que pensaran en su formación profesional y en los temas en que como financieros necesariamente están obligados a conocer. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, miren, nada más ya se nos fue la clase. Les voy a mostrar rápidamente esta presentación. Esta presentación no la voy a explicar, nada más la voy a mostrar, porque la próxima clase voy a empezar con estados financieros, que es el punto de partida y es el origen de mi proyecto o de su proyecto. Entonces, esta presentación tiene como objetivo darles una breve introducción
acerca de lo que es la evaluación de proyectos, ¿ok? Dentro de esta presentación vamos a definir qué es un proyecto, vamos a ver que hay diferentes, vamos a ver el por qué vamos a invertir, que es algo que se comenta, que ya comentábamos con Narciso al principio. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de proyectos de inversión que se pueden realizar. Eso es todo lo que dice la teoría. Si son proyectos independientes o son proyectos que son dependientes uno del otro, o son proyectos que son mutuamente excluyentes, como dice ahí, y que también creo que Max recomendó hace un ratito Vaca Urbina, y Vaca Urbina amplía de una forma interesante y define los diferentes tipos de proyectos de inversión, ¿no? Por ejemplo, es un proyecto que es A y B, ¿no? Ya la próxima clase doy ejemplos con nombres de empresas A y B, pero A no depende de B, ¿no? Sino que A está por sí solo y B está por sí solo, pero un proyecto dependiente es donde A y B sí tienen relación lógicamente. Entonces, lo que se decide en A va a influir en B y va a tener implicaciones en B y viceversa. Entonces vamos a ver cuáles son las fases de un proyecto de inversión y nos vamos a quedar en la fase de el anteproyecto, ¿no? Que acá le llaman preinversión. Entonces vamos a ver cuáles son las fases de un proyecto, vamos a ver, nos vamos a centrar en la parte de la preinversión y la parte de la preinversión pues define o incluye las diferentes fases del proyecto, que son todas esas que están en esos óvalos. Y luego después, pues vamos a ver ya lo que del anteproyecto o la preinversión, llegamos al proyecto, ¿no? Que ya es el estudio de factibilidad. Y ya vemos o se estudia de una forma más profunda lo que es el proyecto en sí para poder decidir si aceptamos o rechazamos. Esto ya lo hacemos con BPN y con tasa interna de retorno. Y después ya un poquito vamos a ver los puntos importantes en cada área del anteproyecto, como en el estudio de mercado, como en el estudio técnico, como en el estudio administrativo, y ya después vamos a entrar a la parte del estudio financiero, que es el estudio económico. Y después de esto, en esta parte del estudio económico y financiero, ya entraremos a estados financieros, que es el tema número 1, y después, bueno, el tema número 1 ya financiero, porque hasta ahorita ha sido una serie de sesiones donde hemos definido qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, estamos generando la idea de nuestro proyecto, etc., etc., y ya presentamos este caso de estudio que me ayuda a reformularme, a innovar, a ser más actualizado, a ser más vigente, a ser más actual mi proyecto. Después tenemos el estudio financiero. Aquí vamos a ir revisando cada uno de los temas que se contienen en el Excel. Y después viene el estudio de factibilidad, ¿no? De ver si efectivamente vamos a aceptar o vamos a rechazar a través de las técnicas tradicionales que usamos para tomar decisiones en la evaluación de proyectos. Y finalmente vienen otros conceptos, ¿no? Que ya después revisamos, que tiene que ver con la parte de la depreciación y eso. El costo de capital, que es otro concepto muy importante que ya dije, que tiene que ver con el costo financiero, que después se va a conformar en la mezcla del financiamiento, que es algo que le interesa a Alberto. Vamos a ver la parte de los flujos de efectivo, que ya dije hace un ratito que el CEO de esta empresa de Mercado Libre dijo, todos los días tenía que revisar mis flujos de efectivo para ver cuánto tiempo iba a sobrevivir. Y después resumimos esta parte de las técnicas del BPN y vemos toda la parte de la evaluación financiera, ¿ok? Entonces, pues aquí ya las definimos las que toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo, las que no la toman en cuenta. Acá tenemos las primeras, que es el PRI, no lo toma en cuenta, el periodo de rendimiento contable tampoco lo toma en cuenta, eso es capítulo 7 para Narciso, que hace un ratito preguntaba, y para la presentación. Y bueno, es como, no me acuerdo qué me faltaba, y sigo compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces, esta es la idea de esta presentación. Se las puedo compartir al ratito sin problema. Les voy a compartir también el documento de INEGI. No todas las presentaciones las voy a compartir. Hay algunas presentaciones, porque, ¿saben? Son parte de mi libro de finanzas corporativas, que espero se publique el año que entra, pero todavía no se publica. ¿Ya estoy compartiendo? Yeah. Ok, entonces comparto al ratito esto
¿no? Entonces aquí están las que no toman en cuenta el BDT, que es el PRI, y la tasa de promedio de rendimiento contable. Todo esto lo van a hacer en su Excel, ¿no? Todo eso, las que sí toman en cuenta, BPN o BAN, valor presente y TIR, el IR, que es el índice de rentabilidad, que también lo vamos a hacer en el Excel, o lo voy a explicar en el Excel, que tiene que hacerse tomando en cuenta la inflación. Y luego viene ya si aceptamos o rechazamos, que es parte de la factibilidad del proyecto. Ajá, y listo. Entonces, bueno, obviamente ya platicamos que tenemos que tener claro qué tipo de proyecto queremos y si lo vamos a seleccionar o no. Entonces ya viene una calificación y viene una selección. Pues bueno, esta es como una primera clase que la retomo en la siguiente sesión genérica para partir acá, ¿no? También la próxima clase empiezo ya con la parte del estudio financiero. ¿Hay alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, son las 11:55. Nos vemos la próxima sesión. Sí les pediría que bueno, que Narciso leyó el capítulo 1 y el capítulo 2. En realidad, el libro los tiene que acompañar todo el tiempo, ¿ok? Porque si es Arturo Morales Castro, el capítulo 3 es estudio de mercado, ¿no? Y el capítulo 4 es el estudio técnico, y así sucesivamente. El que sigue, el 5, debe ser el estudio administrativo, y el 7 es el estudio financiero. Entonces, si quieren, en realidad tienen que irse acompañando todo el tiempo del libro, porque yo creo que lo que tienen que hacer, como ya dije hace un rato, es ir desarrollando todas las simultáneas. Entonces, el capítulo 7 es el que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, van a leer todo el libro de forma simultánea porque van trabajando de forma simultánea con todas las etapas, pero preparen, obviamente, si el 1, obviamente, si el 2, y si quieren, váyanse al capítulo 7, ¿ok? Entonces, ya la próxima empiezo con estados financieros y ya les preguntaré si quieren tarea de eso para mandarles el Excel para hacer balance general, para hacer estado de resultados, practiquen un poco y lo recuerden y después lo lleven a su proyecto. Entonces, bueno, es eso. Y, y la próxima clase ya les doy la guía que debe contener todo su proyecto en general, con cada uno de los puntos, de acuerdo a cada una de las etapas que deben ir desarrollando. ¿De acuerdo? Les voy a mandar una matriz FODA, les voy a mandar por ahí una cadena de valor de Porter, que eso debe de estar antes, no es financiero, pero se los comparto para que ya nada más lo repliquen. Y bueno, vamos avanzando. Para quienes ya tienen definido, con esto termino, quienes ya tienen definido qué proyecto van a realizar, vayan haciendo una lista, tal como yo la presenté en Excel, como una lista de necesidades, como una lista de actividades. Bueno, primero de necesidades, ¿qué necesito para echar a andar esa idea? Y después de esa lista de necesidades, lo que va a surgir es ese registro de actividades. Entonces, para quienes ya definieron su proyecto, si quieren avanzar también con eso, pues vayan avanzando. Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. bueno, pues muy bien. A seguirnos cuidando, a seguirse cuidando. Nos vemos el miércoles en punto de las 10 para avanzar. Sí, de las 10, sí, para avanzar. Y que pasen buena tarde, chicos. Gracias. Igualmente. Gracias, Igualmente. profesora, igualmente. Gracias, profesora.